Hola, bienvenido al video número 3 sobre el tema del teorema de Pitágoras, en donde en esta ocasión vamos a resolver otro ejercicio en donde se pide comprobar el teorema de Pitágoras, pero ahora para estos tres triángulos, en donde se nos pide verificar que estos tres triángulos cumplen con el teorema de Pitágoras. Esperando que esto te sea de utilidad, empezamos. Bueno, pues bienvenido al video 3 en donde vamos a resolver ahora el siguiente ejercicio. Seguimos en el subtema comprobación del teorema de Pitágoras y ahora en esta ocasión se nos pide comprobar que estos tres triángulos cumplen con el teorema de Pitágoras y para eso procedemos de la siguiente manera. Bueno, vamos a tomar la fórmula del teorema y vamos a sustituir estos datos. Por ejemplo, este 5 lo voy a sustituir en esta fórmula. Si el 5 es el lado mayor de este triángulo, entonces va a ocupar el lugar de la C. Y en esta suma van los lados más pequeños del triángulo. Por ejemplo, el 3 estaría aquí en lugar de la A. Y por ejemplo, el 4 estaría aquí en lugar de la B. Haciendo esa sustitución, este triángulo con estos valores sustituidos en esta fórmula nos queda así. Bueno, este 5 entró en lugar de la C, entonces quedó 5 al cuadrado. El 3 entró en lugar de la A, entonces quedó 3 al cuadrado. Y el 4 entró en lugar de la B, y entonces quedó B al cuadrado. Vamos a calcular estas potencias. 5 al cuadrado me da 25, 3 al cuadrado me da 9 y 4 al cuadrado me da 16. 5 al cuadrado es 5 por 5, 3 al cuadrado es 3 por 3 y 4 al cuadrado es 16 o 4 por 4. Bueno, hacemos ahora la suma. Si a la hora de hacer esta suma el resultado me da una cantidad igual a la que ya tengo en el lado izquierdo de la igualdad, entonces se dice que que este triángulo con estos lados sí cumple el teorema de Pitágoras. Hagamos entonces esa suma. Perfecto, 9 más 16 me da este 25. Y este 25 es el que yo ya tenía del otro lado de la ecuación. Por lo tanto, podemos concluir que este triángulo efectivamente cumple con el teorema de Pitágoras. Bueno, segundo ejemplo. Hacemos el mismo procedimiento. Vamos a sustituir estos valores en esta fórmula. Recordando que el lado más grande de estos tres siempre ocupa el número C, que es el que está solito en esta fórmula. Y los otros dos lados, los más pequeños, por ejemplo el 7 podría ocupar el lugar de la A y el 24 podría ocupar el lugar de la B. Sustituyendo estos tres valores en esta fórmula y después haciendo las operaciones, obtenemos lo siguiente. Bueno, sustituyendo, 25 entró en lugar de la C y entonces tenemos 25 al cuadrado. 7 entró en lugar de esta A y entonces tenemos 7 al cuadrado, que es este. Y 24 entró en lugar de la B y tenemos 24 al cuadrado, que es este. Hacemos ahora estas operaciones. 25 al cuadrado, 7 al cuadrado, 24 al cuadrado. 25 al cuadrado es 25 por 25, que da 625. 7 al cuadrado es 7 por 7, que da 49. 24 al cuadrado es 24 por 24, que da 576. Otra vez como en el caso anterior, si a la hora de calcular esta suma de 49 más 576 obtengo 625, entonces obtenemos una igualdad y eso significa que este triángulo con estas medidas sí cumple con el teorema de Pitágoras. Vamos a ver. Sumando 49 más 576 obtenemos 625, que es el mismo número que ya teníamos en la parte izquierda de esta igualdad. Como sí se obtiene una igualdad, entonces decimos que este triángulo con estas medidas cumple el teorema de Pitágoras. Bueno, entonces ya verificamos que el triángulo número 1 que tenemos aquí y el triángulo número 2 ambos cumplen con el teorema de Pitágoras. Veamos un tercer ejemplo. Vamos a verificar si el tercer triángulo con estas medidas cumple el teorema de Pitágoras. Vamos a sustituir. Bueno, como en los dos casos anteriores, el lado mayor de estos tres en el triángulo va a estar aquí solito, sería la C. Y los dos lados más pequeños
son los que están aquí juntos en esta suma. Uno de ellos sería a elevado al cuadrado y el otro sería el número b elevado al cuadrado. Sustituyendo estos valores en esta ecuación, la ecuación se transforma en la siguiente expresión. Perfecto, muy bien. Pues resulta que este 17 entró en lugar de la c y nos dio este 17 al cuadrado. 15 entró en lugar de la a y nos dio 15 al cuadrado. Este 8 entró en lugar de la b y nos dio el sumando 8 al cuadrado. Hacemos estas potencias y después la suma para verificar si tenemos una igualdad. Bueno, haciendo las operaciones, 17 al cuadrado, que es 17 por 17, me da 289. 15 al cuadrado es 15 por 15 y me da 225. 8 al cuadrado es 8 por 8 y me da 64. Ahora lo que me resta hacer es sumar estos dos números y verificar que esta suma me dé 289. Si eso ocurre, entonces decimos que se tiene una igualdad y por lo tanto este triángulo con estas medidas cumple el teorema de Pitágoras. Vamos a ver entonces dicha suma. 225 más 64 me da 289, que es el número que yo esperaba que me diera, que ya lo tengo aquí en la izquierda, y por lo tanto concluimos que el tercer triángulo, también cumple con el teorema de Pitágoras. En conclusión, los tres triángulos con sus respectivas medidas cumplen el teorema de Pitágoras. Bueno, esperando que esto te sea de mucha utilidad, nos vemos en la siguiente entrega. Bueno, agradecimientos a Matemáticas JRM.